Bueno, sean bienvenidos ahora sí nuevamente. Problemas para entrar a internet, estamos ya listos. ¿Todo bien? ¿Ok? Bueno, tenemos un día especial, un día muy especial. Vamos a hablar de cosas profundas, como siempre. Hoy vamos a tocar temas muy sensibles, tanto para el cristianismo como también para el judaísmo. Ya saben que nosotros no estamos en ninguna corriente religiosa, sino más bien navegamos sobre la cuestión de la espiritualidad. Y eso nos hace libres en verdad. Y vamos a tocar temas muy escabrosos, pero muy interesantes. Vamos a ver otra perspectiva desde donde mira el Zohar, porque ahí nos interesa mucho. Y vamos a tomar un tema importante de Proverbios, de Mishlei, y que habla de la sabiduría y que ella tiene un hijo, y cuál es el nombre de él y cuál es el nombre de su hijo, si lo saben. Vamos a entender todos esos conceptos, así que no te vayas, quédate con nosotros. Regresamos en unos segundos mientras te preparas con todo tu material de apuntes. Regresamos. Ok, bueno, vamos a iniciar con este día, excepcional día de entrada a la primavera. ¿Cuándo entró ayer? 21 de marzo, pero parece que no estamos en primavera. Ya no sabemos en qué día estamos, pero bueno. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Listos para empezar? Bueno, hoy tenemos esta porción llamada Vayaquel. ¿Alguien sabe qué significa Vayaquel? ¿No? Y congregar, y congregó, y reunió, y juntó. Vamos a mirar todas estas aristas donde el simple ojo, la simple vista no la puede ver, y siempre nos vamos a ir a enfocar al ojo de la profundidad, al secreto. ¿Ok? Bueno, ¿qué tal les parecen los temas estos? ¿Sí? Estamos listos para ir elevándonos constantemente en conocimiento. Así que si estás del otro lado y estás por primera vez, bueno, te pido que te suscribas, que dejes tu like, que nos ayudes a compartir y no te salgas porque de hecho el título está medio pesado. Yo no hablo nunca en contra de algo, de alguien, sino más bien nos gusta sacar una postura equilibrada y que luego cada quien tome su propia conclusión. ¿Ok? Yo desde ahorita respeto, les digo que yo respeto las opiniones tanto cristianas como judías y de cualquier índole, porque digo que cada alma vibra en cierta dimensión y eso hay que completamente respetarlo. Simplemente estamos hablando desde otro punto de vista, y ya ni siquiera desde mi punto de vista, sino que traemos la perspectiva del Santo Zohar. ¿Qué nos dice el Zohar en ciertas cuestiones, en ciertas cosas que se han convertido en unos paradigmas? Vamos a ir descifrando todo eso. Así que ayúdanos a compartir, dale like, suscríbete, todas tus redes sociales, grupos de WhatsApp por ahí, si nos puedes ayudar a llegar a esta información que es luz potente, nos va a venir muy bien. Si estos estudios te están beneficiando, nos puedes ayudar también enviándonos, ayuda financiera a través de un super gracias. En Facebook nos puedes enviar estrellas, puedes dejar tu comentario. Yo más tarde abro el chat y los voy a saludar a todos, lo prometo. Y si hay preguntas, también, siempre con todo respeto, porque yo estoy hablando también con todo respeto. Así que, ¿estamos listos para empezar? Bueno, pues Shabbat Shalom a todos y Shabbat Shalom a todos los que nos ven del otro lado. Bueno, vamos a entender un poco o un mucho de lo que es Vayaquel. Vayaquel en realidad significa y congregó y reunió y convocó. Y estamos en el libro todavía de Shemot,
Nos faltan otra más para que terminemos este libro, Shemot, que es Éxodo al castellano. Y estamos capítulo 35, verso 1 al capítulo 38, verso 20. Y reunión. Vamos a hablar un poquito de la introducción de lo que abarca esta porción. Ya lo he hablado año tras año. Ya ustedes, para que esté avanzado, hace unos días atrás le compartí esta porción junto con la de Pecudei por todos el grupo de WhatsApp. Así que ya estudiaron, ya saben de qué se trata. ¿Ok? Esta parashá es una calca de la parashá Terumá. ¿Ok? Y la parashá Terumá, ¿se acuerdan de qué habla? ¿De qué habló Terumá? Terumá es ofrenda alzada, ¿se acuerdan? De la construcción del Mishkan, de la construcción del tabernáculo de reunión, es decir, de la construcción del cuerpo. ¿Estamos aquí todos claros? Ok. Bueno, ¿qué más nos habla? Bueno, la diferencia es que en Terumá nos habla más bien a todo el pueblo en general, y acá les va a hablar a los hijos de Israel. Vamos a entender mucho de lo que trata esta porción. Nuevamente nos habla, por ejemplo, de Betzalel. ¿Se acuerdan quién es Betzalel? ¿No? ¿Quién es Betzalel? No estudian. Eso lo deben saber ya rápido. Betzalel es el artesano que edifica el templo. ¿Se acuerdan cuántos años tenía Betzalel? 13 años, imagínate, 13 años. Eso también es un código, ¿no? Profundo, 13 años en relación a quién, ¿se acuerda? 13 años. Ahabá, amor. Ok, póngase a estudiar. Esta porción normalmente se leen juntas, lo que es Vayaquel y Pecudei. ¿Ok? Y en esta parashá se realiza una descripción detallada de todos los componentes y todos los implementos del Mishkan. Habla de las vestiduras sagradas igual, las Bigdei Kodesh de los Juanín. Y también en esta porción Moshe unge todos los componentes del santuario, unge también a Aarón y a sus hijos, pero lo más fascinante, que se ungió el Mishkan el primero del mes de Aviv. El primero es la inauguración. Aquí sucede el primero del mes de Aviv. Y estamos pronto a entrar a Pesaj. ¿Ok? Bueno, el congregar, es decir, Vayaquel, en el sentido metafísico, tiene como fin reunir todos nuestros sentidos con la mente. ¿Ok? Lo espiritual con lo emocional. Lo subjetivo con lo objetivo. Unidad de los hemisferios cerebrales. Cuando unificamos todos estos conceptos duales, estamos dejando la polaridad y alejando la división. Recuerda, división consta de la creación de un Satán. Cuando hay división, hay Satán. ¿Ok? La eliminación del Satán, entonces, por lo consiguiente, ¿qué sería? A ver, nuevamente. Si la división crea un Satán, ¿cuál sería la eliminación del Satán? La unidad. La unidad. Hemos terminado la charla. Vámonos. El hemisferio, el cerebro está dividido. Pero está dividido a propósito. ¿Y quién lo dividió? Dios, ¿no? ¿Y por qué lo dividió? Para que se creara un Satán. Y este Satán es el ego. Luego el ego nos aniquila o nos ayuda. Las dos partes, las dos aristas. El ego nos puede destruir, que es la concepción del deseo de recibir para mí mismo, según la Cábala, pero el deseo equilibrado o reconstruido
Es el deseo de recibir para mí y el deseo también de recibir, pero para compartir. Es decir, tenemos que probar las dos aristas. No puedo compartir si primero no tengo. Por lo cual, si tengo, entonces creo un Satán. Pero ese Satán se puede reformar uniéndolo al concepto de la luz, y es la cuestión del dar. Es decir, que el cerebro crea grandes fortalezas mentales, ¿no? Lo que llamamos las fortalezas mentales son lo que llaman los paradigmas, lo que no te deja avanzar. Eso está cuando nosotros entramos en esta dimensión física. El cerebro tiene que ser dominado como un caballo salvaje. Cuando no está dominado este caballo salvaje, estamos en la dimensión del Satán. De hecho, el cerebro no es nuestro amigo cuando no hacemos tikkun, cuando no hay equilibrio. Por lo cual entonces debemos dominar al caballo salvaje. ¿Cómo? Uniéndolos. Dejando la división y entrando a la unidad completa del Ejad. De hecho, ¿cuánto vale Ejad? En hebreo, Ejad tiene una gematría de 13. Por eso Betzalel tenía 13 años. Es decir, Betzalel, el artesano, el que ayuda a construir el templo, el Mishkan, no es que haya tenido 13 años. ¿Cómo le dejas a un niño de 13 años una responsabilidad tan grande de crear o de levantar un Mishkan con ciertos reglamentos, ¿no? Ciertas normas, ciertas leyes? ¿No creen que es mucha, mucha carga para un niño de 13 años? Lo que pasa aquí, todo es metafísica, todos son conceptos elevados y profundos. 13 es en alusión que yo puedo construir perfectamente el Mishkan a través del Ejad. ¿Y qué es el Ejad? La unidad. ¿Cuánto vale unidad? En hebreo, Ejad, 13. Ahí está Betzalel. Además, si yo solamente con unidad construyo el Mishkan, le debo de agregar un elemento clave y es amor. Amor en hebreo es Ahavá, y Ahavá tiene una gematría de 13. ¿Ok? Entonces, si junto unidad al amor, me da igual a 26. Y 26 es igual a Yud Hei Bat Hei. Es decir, que ¿cómo se construye el verdadero Mishkan en esta dimensión? El carruaje, la Merkabá, a través de Yud Hei Bat Hei. De amor, de unidad al amor. Cuando me uno al amor, entonces se crea Yud Hei Bat Hei en mí. ¿Me siguen? Por eso es muy importante que Betzalel es una parte muy importante en esta dimensión. Es decir, congregar ¿qué? Congregar los intelectos divinos, que es Jochma, Binah y Da'at. Es decir, el espejo de la tríada superior. Tenemos la tríada superior que es Keter, Jochma y Binah. Su espejo sería, es decir, si se está viendo, es igual Binah, no, Jochma, Binah y Da'at. ¿Me siguen acá? Ok. Normalmente, escuche, esto es muy importante, ya lo he dicho. Y aquí quiero aclarar algo. Hace 8 días cometí una equivocación en una gráfica. No es que esté mal el resultado de la gematría que puse, sino de shekel, sino que a veces tengo dislexia numérica. Es decir, cambio un número de posición. Sí, la cantidad estaba bien, pero lo que hice fue cambiar un número por otro y lógico, voy a arreglar todo eso. Así que sí a veces sufro de dislexia numérica, y a veces también cambio las palabras. Normalmente juego mucho con las palabras, siempre cambio las sílabas. No sé por qué me pasa eso, pero bueno, yo creo que es parte de. Bueno, como estas porciones se leen juntas normalmente, que es Vayakhel y Pekudei, escuche esto, Vayakhel tiene una gematría de 151. Por su parte, Pekudei, que es la porción que sigue para dentro de 8 días, que significa cuentas, tiene una gematría de 200. Es decir, que si yo uno Vayakhel con Pekudei, que Vayakhel es 151 y Pekudei son 200, me da igual a 351. Ahora, el número primo, el número triangular de 351 es el 26. Volvemos a lo mismo. ¿26 en relación a qué?
a Yud, Hei, Bat, Hei. ¿Me siguen acá? A veces se puede creer que son conceptos muy profundos y como estoy mirando no desde una perspectiva superior, es decir, no tengo el cuadro completo, se nos hace muy difícil. Entonces vea su vista sea siempre el cuadro completo. Esto es tan fácil de entender que el Mishkan se va a levantar con la energía de Yud, Hei, Bat, Hei. Escuche, cuando hay un equilibrio perfecto, empezamos con la unidad cerebral para ir bajando la energía al nivel de Serampin, que es lo emocional, para entonces ir con toda la fuerza, ¿no?, absoluta y dominar los 5 sentidos, dominar los instintos. Ahí crea un equilibrio y se forma la figura de un ser humano. Yud, la cabeza, Hei es el tronco superior, es decir, los brazos, las manos. Vav sería la columna vertebral y la última Hei sería el tronco inferior, las piernas. ¿Ok? Entonces, esa es la dimensión donde yo quiero llevarlos, para que podamos entender todas las cosas que están alrededor del texto de la Torah. Y ahí es donde nos vamos a meter a cosas ya más difíciles. No sé si tengan alguna pregunta antes de abrir el texto del Zohar, porque ahí viene lo difícil. Voy a ver cómo lo explico para poder entender, primero que yo lo entiendo y después lo más difícil no es que yo lo entienda. Lo más difícil es que yo lo proyecte a ustedes y lo puedan ustedes interpretar, lo puedan ustedes como esponjas. Así que abra su mente, por favor. Si nosotros no abrimos la mente, no vamos a avanzar. Si nosotros no sacudimos los estereotipos, los paradigmas, el status quo que Occidente tiene, va a ser muy difícil poder avanzar si es que queremos elevar nuestra conciencia. Ahora, yo no me voy a meter aquí con la fe. La fe es independiente y la fe es una creencia para alguien, aunque no exista, pero esa es su fe. Y si en esa fe se basa y está bien esa persona, ok, no me meto con eso. Pero aquí vamos a ir más allá de lo que es una fe infantil. Suena feo esa palabra, pero es que no le puedo llamar de otra manera. Podría llamarle una fe inferior y creo que suena otra vez peor. Pero si yo pongo la fe en algo que no existe, es algo infantil. Ahora, la fe se puede cuestionar. En Cábala se cuestionan todo. Porque, fíjense, la sabiduría es el poder de la cuestión. Es decir, ¿cuántos quieren sabiduría? ¿No? ¿Saben quién pidió sabiduría? Salomón. Es Shlomo. Y la sabiduría, el saber profundo tiene que ver con el poder del qué. De hecho, sabiduría en hebreo es Jochma. Si yo transmuto las letras de Jochma, que es sabiduría, lo cambio de lugar, me da ahora Koachma. Y Koachma significa el poder, la fuerza del qué. Koach, fuerza, poder. Ma, qué. Es decir, la fuerza del qué. La fuerza de la pregunta, la fuerza del cuestionamiento. Entonces la fe en Cábala es el poder del cuestionamiento, porque eso nos hace ir ¿a dónde? A niveles más y más y más y más profundos. ¿Ok? Entonces, si tú eres nuevo y has entrado por aquí, no es casualidad. Solamente te pido que dejes un poquito al lado tu fe, no nos vamos a meter con ella, y puedas mirar otra arista en esta dimensión. ¿Ok? Ustedes ya no les digo eso porque se supone que ya están en una fe superior. Eso espero. Ahora, cuando digo fe superior no significa que soy mayor. Aquel que tiene una fe y que es su fe y que aunque sea verdad o no sea verdad, a él no le interesa, es su fe. Yo no me meto con eso. Yo estoy hablando desde el conocimiento de la metafísica. ¿Ok? Y voy a traer el texto del Zohar que dice, ¿quién subió a los cielos y volvió a bajar?
Y vamos a tomar, antes de ir para allá, voy a leer el versículo completo. Búsquelo, por favor, Proverbios, o Misley, capítulo 30, verso 3 al 4. Y aquí se ha cometido un error de interpretación, sobre todo cristiano, porque el cristiano ve aquí inmiscuido a Jesús, el Cristo. Dice, aquí está algo profundo, y por eso voy a hablar del falso mesianismo. No es que no exista el mesianismo, sí existe, y es más, le voy a enseñar que el personaje del primer siglo, llamado Jesús, en hebreo Yeshua, y que los judíos le llaman Yeshu, y va a ver por qué la última letra, que es Ain, no la dicen completa. Repito, no me meto ni con judíos ni con cristianos, simplemente es una arista desde el Zohar. Ahora, si me quieres echar bronca a cristiano, si me quieres echar bronca a judío, échale la bronca al Zohar, porque eso es lo que va a hablar el Zohar. Pero aquí, fíjense, el problema de interpretación, cuando lo estoy viendo desde los lentes occidentales, desde una base que sustenta la fe occidental, y si esa base está completamente, ¿cómo se puede decir? Pues no sustentada con una verdadera exégesis interpretativa, todo lo que de ahí se desarraigue, sea muy bueno, sea de muy buena intención, va a estar mal por su propia base. ¿Me siguen acá? Es decir, si sacamos una interpretación de una base, de un texto que no se entendió y se malinterpretó, todo lo que venga después de ahí va a estar mal, aunque esté lleno de buenas intenciones. Yo no estoy diciendo que el cristianismo esté lleno de malas intenciones. No, yo no estoy diciendo que el judaísmo esté lleno de malas intenciones. No, ni siquiera el Islam, porque también está basado en el texto de la Torá. Pero vamos a ver, miren, lo voy a leer y escúchelo, porque muchos cristianos, inclusive dentro de las raíces hebreas, tienen esta opinión por una pobre interpretación, un pobre conocimiento del texto. Al menos en el texto original, nosotros estamos yendo desde la metafísica, que es el Zohar. ¿Me siguen acá? Misley 30, 3, 4. Es decir, Proverbios 30, 3, 4. Dice, escúchelo por favor. No aprendí sabiduría, ni tengo conocimiento del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién contuvo el viento en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un manto? ¿Quién estableció los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo, si lo sabes? Inmediatamente el cristianismo dice, está clarísimo, el Padre es Dios, Hashem, Jehová o Yahvé, como le quieras llamar. ¿Y quién es su hijo? Pues Jesús. Jesús es su hijo, es el que descendió y subió al cielo. ¿Cuál es el fundamento que ponen? No me voy a alargar porque esto ya lo he explicado. Juan 1, verso 1 al 14. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Hablando de la persona de Jesús o de Yeshua, lo cual es un grave error porque el autor Juan no está hablando en absoluto de Jesús como el creador de los cielos y de la tierra, sino más bien está hablando de la mamar, de la expresión. Vea, esto no se lo pierda por favor, el logo descodificado. Métase a Patreon, a mi plataforma de Patreon, y busque
la enseñanza, el logos descodificado. Y va a entender a través de los ojos, no occidentales, sino de los ojos de la mística judía, a través de gematría, a través de la temurá, de la transmutación de las palabras hebreas, va a entender de qué está hablando el autor y no está haciendo referencia en absoluto a Jesús, sino a la expresión poderosa, creativa. Ahora, escuchen, y se basan también en Hebreos, y podemos hablar de muchos temas del Nuevo Testamento. Es decir, el Nuevo Testamento es más la enseñanza de Jesús el Cristo, o de Yeshua para los, ¿cómo se llama?, los raíces hebreas, o Yeshu para el judaísmo. En realidad fue tomada la base de enseñanza de una mala interpretación. Yo le voy a traer evidencias, así que no se vaya, por favor, en lo que resta de este programa, de cómo el mismo personaje del primer siglo, mal comprendida su enseñanza, sabía completamente de todo el contexto místico detrás de la Torá. Es decir, 100% seguro que Yeshua o Jesús era un cabalista muy profundo, que en su tiempo nadie lo comprendió, ni siquiera sus propios discípulos. Es más, el que más o menos se acercó a comprenderlo fue Pablo, o Shaul, ¿ok? Y que después se hizo un huevo revuelto, pasando los años, los siglos, y llegó a Occidente y descompuso todo. Es decir, que la imagen del pobre maestro está completamente arruinada. ¿Por qué? Porque él jamás enseñó lo que todo Occidente pretende decir que enseñó. No enseñó eso. Así que lo vamos a ver clarísimo, cómo entendemos la enseñanza de Jesús. Y los judíos no pueden ni siquiera escuchar que Jesús o Yeshua era un maestro o un rabino judío, porque te atacan inmediatamente, y esto es por desconocer el contexto, ¿ok?, del Nuevo Testamento. No solamente estoy hablando del contexto histórico, sino estoy hablando más bien del contexto metafísico, ¿ok? Y sobre todo para los cristianos que tienen su base, su fe fundamental en una enseñanza mal interpretada, tienen que prestar muchos oídos, y después vas a sacar tus propias conclusiones. ¿Se acuerdan que en Hechos capítulo 1 le preguntaron sus propios discípulos: ¿hasta cuándo vas a restaurar el reino de Israel? ¿Cuándo va a ser? Y que, o sea, no entendieron jamás su enseñanza. Jesús iba a ascender a los cielos, y vamos a entender que todo eso es metafísico. Y cuando digo metafísico, no es que no existió. Estoy hablando del personaje histórico donde nos trae esta enseñanza, o la esencia de esta enseñanza es completamente metafísica, cabalista. No estoy hablando del personaje mítico que después crea el cristianismo. ¿Ok? Y vamos a entenderlo. Así que quiero que preste mucho su atención. Leo nuevamente el texto para que lo puedas comprender. De todo modo lo voy a pasar aquí, de acuerdo a lo que dice el Zohar. No aprendí sabiduría. Ahí está la primera palabra, Jochma. Ni tengo conocimiento, Da'at, del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién contuvo el viento con sus puños? ¿Quién ató las aguas en un manto? ¿Quién estableció los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo, si lo sabes? Y vamos ahora sí al texto, así que preste mucha atención. Voy a leer lo que dice el versículo 43 del texto del libro del Zohar, que habla sobre este asunto. Y hago un paréntesis. El Zohar, para muchos que dicen es un libro demoníaco, es un libro de la oscuridad, es un libro del mal. ¿Para qué? Para que no lo lean. Y todos los que dicen eso ni siquiera lo han leído. Es más, a lo mejor lo han hojeado,
Y como no han entendido absolutamente nada, siempre terminamos por satanizar todo aquello que no comprendemos, ¿sí o no? Ah, no lo entiendo yo, entonces es del diablo. Como entonces quiere decir que tú eres el portavoz de Dios en la tierra. Y tú puedes decir que está bien y que está mal. ¿No? Qué tremendo ego tan elevado. Entonces cuando una persona dice, es que no lo entiendo, no lo satanices. Abre tu mente. Así que el Zohar no habla de otra cosa. El Zohar habla, sí, de asuntos metafísicos muy elevados y profundos, espirituales, pero basado en ¿qué? En el texto de la Torah, trayendo sabiduría profunda rabínica. Dice así, verso 43, Rabbi Shimon abrió la discusión con, ¿quién ha ascendido al cielo y ha descendido? ¿Quién ha recogido el viento en sus puños? ¿Quién ha atado las aguas en el vestido? Es la primera parte. ¿Quién ha ascendido al cielo y descendido? Lo va a contestar el Zohar. Pero voy a empezar a dar pequeños chispazos para que puedas entender el texto a nivel profundo de la Cábala. ¿Quién ha ascendido del cielo? ¿De qué estamos hablando? En la dimensión de la Cábala, el cielo está comprendido hablando no como cosmogónicamente, sino antropomórficamente, ¿ok? Así como cosmogónicamente sabemos que el cielo es un estado superior, en el hombre el cielo está confirmado por la primera tríada, que es la cabeza. Keter, Jochma y Binah. ¿Cuál es el elemento, según el Sefer Yetzirah, el libro de la formación? ¿Qué letra madre está en esa dimensión de los cielos? La letra Shin, que representa el fuego. En hebreo, Esh. Entonces, ¿quién descendió del cielo? Es el fuego. Ahí está el primer elemento. ¿Quién ha recogido el viento con sus puños? Segundo elemento, que es el aire. Y es la letra Aleph. ¿Ok? ¿Y dónde está? Aquí, representativa del tórax, del conjunto respirativo. ¿Ok? El aire, Avir. Ya tenemos dos elementos. ¿Ok? Sigo. ¿Quién ha atado las aguas en el vestido? El tercer elemento, aguas. La letra Main, que tiene que ver con la parte del estómago, donde están depositadas las aguas. ¿Se dan cuenta qué hermoso es poder interpretarlo a nivel metafísico? Entonces tenemos tres elementos: fuego, aire y agua. Esh, Avir y Main. ¿Todos aquí? ¿Estamos bien o no? Los veo algunos con cara de no entiendo nada. Estoy hablando muy sencillo. Ok, hasta aquí estamos bien. Sigo el texto, porque aquí hay una discusión. Rabbi Shimon va a discutir y va a dar su interpretación. Para que entiendan quién es Rabbi Shimon. Shimon Bar Yochai es el autor del texto sagrado del Zohar. Para que me entiendan, Rabbi Shimon Bar Yochai, es contemporáneo del primer siglo. Estamos hablando de cosas profundas, cosas muy profundas metafísicamente hablando, de sabiduría completamente hebrea. Y en ese tiempo hay ese personaje ligado también, ¿se acuerdan? Aunque el texto, en realidad, de acuerdo a la compilación del texto en arameo, no corresponde al primer siglo, sino al medievo. Ya estábamos hablando de otras cuestiones, pero sí, por supuesto, los conceptos cabalísticos que entendían los sabios, como Rabbi Shimon Bar Yochai y todos los rabinos místicos. ¿Ok? Una cosa es el rabinato místico o los maestros místicos basados en la interpretación profunda del Sod, del texto de la Torah. Y otra cosa son los rabinos, ¿no? Que entienden su posición completamente litúrgica, ¿no? Es decir, están metidos en la liturgia, en los rituales,
pero nunca se van a los extremos. De hecho, hay una parte del todo el judaísmo que les tiene prohibido estudiar conceptos profundos. ¿Por qué? No es porque estén mal, sino porque es peligroso para una persona que no está en un estado de madurez. De hecho, la Cábala para algunos judíos, se tendría que empezar a estudiar a partir de los 40 años. Antes de los 40 años no puedes estudiar la Cábala, no puedes estudiar los secretos. ¿Por qué? Porque para los 40 años ya tienes que estar casado, ¿no? Ya tienes que tener hijos, ¿ok? Tienes que tener madurez. Sin embargo, uno de los más grandes cabalistas del medievo que ha existido, se murió a los 40 y tantos años. Él empezó a estudiar Cábala profunda y tenemos a él grandes dimensiones de luz, como es Isaac Luria, el santo Ari, para que puedan entender eso. Bueno, sigo leyendo. Sigue el texto diciendo, ¿quién ha hecho estables todos los términos de la tierra? Si se da cuenta, ya llevo 4 elementos: fuego, aire, agua. Y estos 3 elementos crean el 4º elemento, que es la tierra. ¿Me siguen acá? Ok. ¿Cuál es su nombre? Pregunta. ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Si tú lo sabes, es lo que acabo de leer. Proverbios 34. Ahora, él va a dar la explicación, la interpretación en 3 dimensiones diferentes para que vayas entendiendo. Y al último vas a entender por qué el mundo de Occidente contatena o une la idea de que Jesús el Cristo es el Hijo del cual habla este texto. Pero ahorita lo va a entender por qué. Fíjese, hemos explicado este versículo. Sigue diciendo el Zohar, junto con sus muchas interpretaciones, es decir, que tiene varias interpretaciones. Todo se afirma acerca del santo bendito sea Él, que es todo, y aprendimos lo siguiente. Sigue diciendo el texto, ¿cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo, si tú lo sabes? Y contesta, este es el santo bendito sea Él. ¿Cuál es su nombre? Yud, Hei, Bat, Hei. Es decir, el nombre a lo que se está haciendo referencia el proverbio de Mishlei es a Serampín, el mundo de las emociones, lo que conocemos como el rostro alargado. El rostro alargado no es otra sino la proyección del rostro, no, el rostro alargado, que es Ariampín, se proyecta a través de Serampín, que es el rostro pequeño. Es decir, que el rostro pequeño, que es Serampín, no es otra cosa sino una extensión del santo bendito sea Él, absolutamente hablando. ¿Me siguen acá? Entonces dice, ¿cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? Si tú lo sabes, da la contestación. Dice, este es el santo bendito sea Él. ¿Ok? Y su nombre es Yud, Hei, Bab, Hei. Y el nombre de su hijo, sigo leyendo ahí, y el nombre de su hijo, Israel, como está escrito, Israel es mi hijo, mi primogénito, según Éxodo 4:22. Ya tenemos aquí cuestiones muy poderosas y muy maravillosas. Así que Jochma es la dimensión del Padre, porque acuérdense, Jochma, que es sabiduría, es Abba. Ahora, cuando Abba copula con la madre, que la madre es Binah, entonces se procrea un resultado que es un hijo. Abba e Ima copulando, uniendo, hemisferio derecho e izquierdo copulando, va a crear un hijo. Y ese hijo es el Dad, el conocimiento. Es decir, lo que está hablando aquí de que el Padre es la sabiduría y que este Padre va a tener un hijo y este hijo es el Da'at, el conocimiento. En alusión a Israel, escuche, todo de aquí para arriba es Israel. De aquí para abajo
es el pueblo de Israel. Son dos cosas muy diferentes. Uno es Israel y de aquí para abajo es el pueblo de Israel. Cuando digo Israel estoy hablando en conceptos unificados, de unidad, en el mundo de Atzilut. Israel es un estado de conciencia. ¿Por qué es un estado de conciencia? ¿Por qué no me voy a cansar de repetirlo? Porque Israel, hablando en cuestión de la temurá, es decir, de la transmutación de las propias palabras, Israel en hebreo, yo lo puedo transmutar y ya no me da la palabra Israel, sino me da la palabra como resultado Rosheli. Es decir, que Israel tiene un secreto. Y para entender que Israel es un estado de conciencia, lo tengo que transmutar según Abraham Abulafia. Y dice Rosheli, que significa mi cabeza. Es decir, que Israel, su secreto profundo es el estado de conciencia, la cabeza. Israel no está hablando de Israeles. Está hablando de Israel, una conciencia unificada. ¿Siguen acá? Ok. Entonces dice, el primogénito, ok, su hijo Israel, como está escrito, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Se acuerdan también qué profeta menciona esto que dice, yo mandé a llamar a mi hijo de Egipto, a mi hijo Israel? ¿Se acuerdan o no? ¿No se acuerdan? Oseas. Ok. Y sigue diciendo el texto. Preste mucha atención para que no se me pierda con mi explicación. Si quiere después apunta, pero preste mucha atención. Y ya hemos hablado de esto y hemos explicado que quien ha ascendido al cielo se refiere a Moshe, como está escrito. Y él dijo a Moshe, sube a Shen, Éxodo 24:1. Ahí tenemos conceptos profundos. Estamos hablando de cosas bien profundas. Ya entró una alusión mesiánica que es Moshe. Moshe tiene una gematría de 345. De hecho, si tú lo transmutas, te da la palabra también Hashem en relación a Dios. Ahora, fíjense. No lo traigo aquí, pero te lo leo para que lo vayas entendiendo. En el propio versículo 45 de esta porción en el Zohar, dice así, sin embargo es como está escrito, el Señor bajó al monte Sinaí, también está escrito, y Moisés entró dentro de la nube y subió al monte. Pero el Creador que estaba en el monte Sinaí es como está escrito, y la gloria de Adonai aparecía a los hijos de Israel como fuego devorador sobre la cumbre del monte. Entonces, ¿cómo podría Moisés subir a él? Esa es una alusión, amados. El monte, acuérdense, el monte tiene que ver con altura. Y altura tiene que ver con conciencia. ¿Dónde tiene que recibir Israel la legislatura, los secretos, los algoritmos divinos de los universos? En Sinaí. En Sinaí, que representa, acuérdense, Sinaí representa el nivel de conciencia. ¿Ok? Por eso es importante que Moshe sube, es el que subió al cielo. Arquetípicamente hablando, dentro de nosotros, hay un nivel de alma que tiene que subir al cielo. Y este nivel de alma es la Neshama. A ver, présteme atención. 5 niveles del alma, al menos comprensibles. Y bueno, no, podemos comprender 3, ya los otros 2 son muy, muy, muy profundos. Pero 5, te los voy a enumerar de arriba hacia abajo. ¿Ok? Tenemos el primer punto profundo del alma es Yehidá. Que de ahí se puede extraer la palabra Ejad, unidad, Yehidá.
Después le sigue el alma Hayá, que significa vida. Y los 3 niveles inferiores es Neshama, Neshama, Ruach y Nefesh. Entonces, arquetípicamente hablando, basado en el hombre, Yehidá está sobre los conceptos profundos, es la conexión que tenemos a los mundos superiores, a la macroconciencia o a la supraconciencia. ¿Okay? Hayá se encuentra de aquí en esta dimensión profunda que es la vida. Y de aquí para abajo tenemos las 3 siguientes. Neshama, Ruach y la inferior Nefesh. Ok. Otra forma de ver las almas. Neshama, cerebro. Ruach, corazón. Nefesh, hígado. ¿Ok? Entonces, las otras almas superiores, que es Yehidá y Hayá, estarían en macroconciencia, en Keter. ¿Sí entendió o no entendió nada? Bueno, ahora les sigo explicando. Quien debe de subir, si nosotros en realidad queremos trascender en esta dimensión, debemos de subir al monte Sinaí. ¿Y qué es el monte Sinaí? La conciencia. ¿Para qué? Para recibir, como lo hizo Moshe, la instrucción de la vida. De cómo traer dominio a la parte izquierda. Cómo traer el dominio a la Sitra Achra. Cómo traer dominio a toda la negatividad. Este mundo está lleno de negatividad porque es su propia naturaleza. El cerebro está hecho de materia de carga negativa. Por eso no es nuestro amigo. Por eso, aunque el software es divino y está compilado y hecho de carga positiva, ¿no? Que es el Gesed, la bondad, su esencia material siempre está ligada a la negatividad. Por eso siempre pensamos en negativo. Siempre pensamos en que todo nos va a ir mal. Siempre estamos en automático pensando mal constantemente. Ahora, es necesario entonces que nosotros vayamos a la dimensión de la cabeza para poder cambiar y transformar los polos. Y empezar a pensar diferente, distinto, positivo, si se puede, si lo voy a lograr. Estoy lleno de vida, tengo éxito, estoy cruzando una enfermedad, pero es pasajera, no es mía. Estoy cruzando un problema, pero el problema me va a dejar grande enseñanza porque lo que viene va a ser más difícil de conquistar. Estoy agarrando entonces experiencia. No he llegado a la meta. Voy a seguir adelante, esto no se acaba, no importa mi edad que tenga, no importa lo que tenga, estoy tratando y estoy yendo adelante. ¿Por qué qué? ¿Por qué es más lo negativo? Porque esto, que es Malhut, fue hecho a través de la energía de Elohim. Elohim tiene una geometría de 86. Y por ejemplo, la naturaleza, que es implacable, por ejemplo, se enciende un fuego, lo que hemos visto en Los Ángeles, ¿no? Difícil de apagar. Viene agua, un torrente de agua, nos inundamos. ¿Por qué la naturaleza es qué? Implacable. Naturaleza en hebreo es Atevá. Y Atevá también tiene una gematría de 86. Es decir, que este mundo fue hecho a través de la energía del caos. Pero este mundo, ¿qué es Malhut? ¿Qué significa Malhut? Reino
significa que el reino tiene un ¿qué? Un rey. ¿Y ese rey quién es? El hombre, pero no se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque no sabe que tiene un reino. Entonces, volviendo a tu pregunta, como el hombre, el cuerpo, tiene todos los elementos corporales de la tierra. Es decir que, hablando materialmente el cuerpo, los huesos, todo lo que es materia, es de acuerdo al origen de su naturaleza, que es el caos. Se impregnó el alma, que es positiva, de lo negativo. Ahora la idea no es que lo negativo le ganara a lo positivo, sino que lo positivo dominara lo negativo, porque también lo negativo es necesario para lo positivo. Pero ahí es donde el hombre se durmió. Y el hombre tiene que despertar de eso, ¿cómo? Subiendo sus grados de conciencia. Para eso se recibe la Torah en la luna llena del 15 del mes de Aviv. Porque la luna es igual a Biná. Es decir, luna nueva, ¿cómo va? Luna nueva, apenas una línea de luz y va subiendo, va incrementando de potencia hasta que llega el 15. El día 15, que es en la mitad del mes, la luna está llena. Es decir, está rebosante de la luz del sol, porque no tiene luz la Biná. Y esta luz del sol es en el día 15, es en referencia metafísicamente al mundo de las causas, porque 15 es Yud Hei. Es decir, cuando hay entendimiento iluminado es cuando los hemisferios copulan, cuando la Yud se le impregna a la Hei, y entonces ahí está la liberación. Es ahí donde el hombre celebra Pesaj para que a los 50 días después del Pesaj, después de esa noche, a los 50 días reciban la Torah, que son los algoritmos divinos, con cómo se mueve todo este mundo material. 50, porque 50 es en referencia a Biná. Es decir, Biná ya se embarazó de la Yud. Y por eso tenemos 50 puertas de entendimiento. Y usted dice, pues si apenas tengo una puerta de entendimiento, ¿cómo voy a entender las otras 49? Es ahí como vamos eliminando a través del proceso toda la negatividad. Ahora esta negatividad ya es dominada y ya no es negativa. Hemos dominado al caballo. El caballo salvaje es dominado por un jinete que está de alguna manera certificado, que está preparado para montar ese caballo. Se nos entregó un caballo brioso, pero si el jinete no tiene experiencia, nunca lo va a poder montar. O si lo monta, simplemente se deja llevar por donde va el caballo, y el caballo está loco. Caballo de la sabana, porque estás viejo y cansado. ¿Me siguen? Vamos entendiendo. Ahí entra un equilibrio. Así es. Se tiene que unir, porque los dos polos son necesarios. En esta dimensión tenemos dos polos separados. Tenemos positivo y negativo. Positivo muy bueno, negativo muy malo. En la dimensión de Atzilut, los dos polos se unen. Y tanto uno es bueno como lo otro. Entonces entendemos diferentes los problemas que tenemos ante la vida. Ya el problema, la circunstancia, ya no lo vemos como tal, sino lo vemos como una adversidad, y la adversidad no huimos a ella, sino la adversidad la abrazamos, la apachurramos para extraerle todo lo que esté, la aplastamos para que se desprenda todo, porque lo que está llena, la adversidad, que es algo negativo, pero está llena sin embargo de algo muy positivo, que es la luz. Porque la luz se esconde dentro de cajas de oscuridad, que son las clipot. Entonces tú tienes una situación de enfermedad. ¿Es una cosa mala? Sí, supongamos, un cáncer. ¿Es algo malo? Por supuesto. Te va a quitar de estar en esta dimensión, te va a quitar la vida, ¿no? La vida física. Pero si la persona puede ver que detrás del cáncer hay luz, entonces no huir a esa adversidad, sino más bien ir al desafío. Es que estoy aquí, voy a luchar.
porque quiero extraer lo que está detrás de ahí. Y muchas veces hay una enseñanza, por ejemplo, falta de perdón. Cáncer, por ejemplo, ¿cuál es el signo de cáncer? ¿Cuál es el animalito arquetípico de cáncer? Un cangrejo. ¿Cómo es el caminar del cangrejo? Errado. Va para atrás, va hacia los lados. Porque entonces nuestro camino ha sido eso. Erramos, no tenemos una línea de trabajo y muchos se debe, por ejemplo, a la falta de perdón. ¿Cómo corrijo ese cáncer? Si el cáncer viene a partir de una raíz de amargura, porque no he perdonado, tengo que ir a hacer el ticún correspondiente frente a ese cáncer, yendo al perdón. Y así erradicamos el camino errado de cáncer. ¿Me siguen acá? Eso es increíble. En hebreo es sartán, cáncer, sartán. Y hay dos palabras que comprenden sartán. Es quitar, es anular la negatividad. Entonces, detrás de las clipot siempre hay luz. ¿Okay? Pocas palabras. Lo que anuncia la oscuridad no anuncia algo malo. Lo que anuncia la oscuridad es luz en potencia. Amén. ¿Qué hay después de la noche? La luz. ¿Ok? Pero ¿por qué no lo vemos así en la vida? Sigo relatando, ya casi termino. Me quería meter más profundo en cuestiones históricas y no me va a dar tiempo. El verso 44, y ahí viene lo bueno, no se me vaya, viene lo bueno. Voy a cerrar con broche de oro. Acá dice el verso 44, ¿quién subió a los cielos? Se refiere a Elías, otro personaje ya tenemos. Ya mencionamos a Moshe. Acá dice Elías, de quien está escrito, y Elías subió al cielo en el torbellino. ¿Qué tiene que hacer Elías acá? Y ahorita lo vamos a explicar. Elías, en hebreo Elijah, Rab Shimon dice que Elijah dejó el mundo en su cuerpo, dejó ese cuerpo en el viento tempestuoso y se vistió de nuevo de un cuerpo ligero para elevarse. Entonces descendió otra vez y recobró su cuerpo en el viento tempestuoso y regresó a la tierra. Subió y descendió. Elías, y aquí vamos a empezar a hablar, atar cabos. ¿Por qué al maestro Jesús, al maestro Yeshua, le preguntan, ¿tú eres Elías, el que ha de venir? ¿Se acuerdan o no? Están todos como... Estoy hablando de... ¿Se acuerdan o no? Porque son personajes importantes. De hecho, hay una visión muy fuerte en el Nuevo Testamento donde se junta Moshe, Elijah y Yeshua. El monte de la transfiguración. ¿Por qué tres personajes importantes? Y aquí cuando el texto menciona a Yeshua, no es que Yeshua estaba diciendo, yo soy el Dios hecho carne, yo soy el Mesías. Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y vamos a entender por qué el Hijo de Dios es importante y que el Hijo de Dios es el conocimiento en cada uno de nosotros. Si no tenemos conocimiento pleno, no configuramos como hijos de Dios. Ese es el Mesías. ¿Y por qué es importante que en el monte de la transfiguración se gesta Moshe y Elijah? Y el tercer personaje es Yehoshua. De hecho, Yeshua es una abreviatura del nombre Yehoshua. En español, Josué. ¿Me siguen acá? Bueno, vamos a seguir esto. Verso 47, no lo traigo, pero leo. ¿Quién subió al cielo y volvió a bajar? ¿Quién subió a los cielos? Se refiere a Elías. Y volvió a bajar se refiere a Jonás. Otra interpretación, Jonás. Al quien el pez lo llevó a las profundidades del océano. El que subió es Elías y el que descendió es Jonás. Porque Jonás
es una alusión al alma que desciende al cuerpo. La gran ballena es el cuerpo que lo traga, pero que Jonás resucita al tercer día. Y hay una conexión también, por eso cuando dice el Maestro Jesús o Yeshua, hace referencia a Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, ¿no? 3 días y al tercero resucitó, así también yo. Pero no es porque estaba diciendo que Él era el mismo Dios, sino es como si yo dijera ahorita, así como estuvo Jonás, así también yo voy a estar y al tercero voy a resucitar. Pero esto es importante que lo entiendan, porque está haciendo referencia no a una persona, sino a un estado del alma. Y ahorita lo va a entender. Otra explicación dice que quien ascendió al cielo se refiere a Elías y descendió se refiere a Jonás, a quien el pez bajó a lo profundo del océano. Eso ya lo dije, ¿no? Quien ascendió al cielo se refiere a Dios, donde el cielo, que es Seirampín, levanta a Binah, que es el secreto de la carroza superior, compuesto de los 4 espíritus del mundo, Gesed, Geburah, Tiferet y Malhut, que son los elementos primordiales. Escucha, esto es muy importante. Gesed, Geburah, Tiferet y Malhut, elementos primordiales. Entonces el que subió al cielo es Dios, que es Seirampín, el poder de Seirampín, que a través del poder de estos elementos primordiales van a elevar a la Binah. Pero ¿cómo? Si la Binah no está abajo de Seirampín, no está en Malhut, la Binah está en el mundo superior de Hei, la Hei superior. Pero acuérdense que la Hei bajó, descendió. Es decir, el entendimiento se fue hasta los pies, hasta abajo. Entonces lo que desciende es Dios, lo que asciende es Dios para elevar el entendimiento empobrecido del ser humano, el entendimiento caído, donde están todas las religiones, todos los rituales, todo lo que se pretende acercar a Dios por medio, ya sea de un profeta, de un gurú, de un maestro, de un intermediario. Hashem, Dios no pretende poner intermediarios, porque el único intermediario sería más bien tu propia alma para poder unirte a este mundo de Atzilut. ¿Ok? Y con esto lo que sigue voy a terminar, y preste mucha atención, por favor, preste mucha atención. Va a estudiar este estudio una y otra vez, le va a regresar para que lo vaya usted entendiendo. Y con esto voy a cerrar con este broche de oro. Verso 46. Está escrito en el libro de Adán Harishon: en este vástago que llegará al mundo habrá un espíritu que descenderá al mundo. ¿Quién es este vástago? Es decir, en este hijo que llegará al mundo habrá un espíritu que descenderá al mundo, a la tierra, y se vestirá en un cuerpo, y su nombre es Elías, Eliyá. Fíjense, Eliyá representa a los profetas. ¿Me siguen acá? Moshe representa a la Torá, Elías a los profetas. Pero ¿qué viene a hacer específicamente? Escuche, el espíritu de Elías. ¿Por qué a Jesús le preguntan: ¿eres Elías, el que ha de venir? ¿O quién eres? Y él dijo: la verdad, Elías ya vino. ¿Y quién era Elías para él? Juan, el Bautista. Porque Juan vino a sumergir en agua, el tercer elemento. ¿Ok? Escuchen, ahora, Elías, Eliyá, dice se vestirá, porque ¿cuál es el espíritu de Elías? Según la profecía del Tanaj, que dice el último libro del Antiguo Testamento, del Tanaj, dice que el espíritu de Elías en los últimos días volverá el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Es decir, volvemos a lo mismo. ¿Dónde está el Padre? Los cielos.
¿Dónde están los hijos? El pueblo de Israel es abajo. Entonces lo que va a ser el poder, ¿no? La energía de Eliyá, o el código Eliyá, es unir lo que está abajo y elevarlo a la parte superior. Y que para eso se va a vestir de hombre. No está hablando de algún personaje ficticio, de algún Mesías. Está hablando de tu propia vida. Está hablando del ser creado, del ser humano, de la unión del cuerpo con el alma, de ese ser unitario que debe de ser. Sigo leyendo. Entonces, este vástago que llegará al mundo, ¿a cuál mundo? A Malhut. Habrá un espíritu que descenderá al mundo, a la tierra, y se vestirá en un cuerpo, y su nombre es Elías. Él dejará el mundo con ese cuerpo, se quitará ese cuerpo, se quedará en un torbellino y se le proveerá con otro cuerpo de luz para morar entre los ángeles. Para morar entre los ángeles. Y aquí, fíjate lo que está hablando el Zohar. Y si tú lo miras con ojos cristianos de Occidente, estás diciendo, pues está hablando de Jesús ahí. No está hablando de Jesús. No solamente de Jesús, no está hablando de Yeshua, no solamente de los maestros elevados, está hablando de la creación del ser humano conforme a imagen y semejanza de Dios, que somos nosotros, cada uno. Y dice, y cuando, sigo leyendo, apúntelo, y cuando baje al mundo, se vestirá con ese cuerpo que se quedó en ese mundo, dentro de un torbellino. Se le verá abajo con ese cuerpo y se le verá arriba con el cuerpo de luz. Abajo tenemos un cuerpo físico, material. Y abajo nos ven con ese cuerpo, con la Merkabá, pero arriba se nos ve con luz, porque ese es el alma, escuche. Es como está escrito, a ver si lo traigo, es como está escrito, que no ha habido una persona cuyo espíritu subiese al cielo luego de la partida de su cuerpo y luego descendería como Elías que subió y bajó. Y aquí tenemos un grave problema interpretativo del texto del Nuevo Testamento cuando en el texto se menciona que Jesús ascendió, que primero descendió y que ahora ascendió con un cuerpo completamente transfigurado. Y es la dimensión para que entendamos que no se trata de algo literal. Por eso se está esperando de nuevo el regreso de ese ser ficticio. Y por eso el judaísmo espera no el regreso, sino que venga por primera vez. El detalle está que si no comprendemos la profundidad de lo que te trato de enseñar, es que lo que ascendió y tomó un cuerpo es la proyección divina que está en ti. Formó este cuerpo del cuarto mundo, del cuarto universo, y entonces a través de la unificación nosotros podemos trascender en vida. No necesitamos morir para resucitar. Resurrectar en esta dimensión es elevar los planos de conciencia. Saberme que no soy una persona que tiene un cuerpo, sino saberme que soy un alma que se le entregó un cuerpo y que ese cuerpo va algún día a desbaratarse y tendrá otro cuerpo. Que lo importante no es el cuerpo, sino es la esencia divina dentro de nosotros. En ese sentido, yo soy el Mesías. En ese sentido, tú eres el Mesías, tu propio Mesías. Ahora, fíjense, en esta misma porción, el Zohar dice que Amalek emprendió contra Israel una guerra y que fue por todos los lados. Amalek, acuérdense, tiene que ver con la negatividad, no tiene que ver con un pueblo en especial. Amalek es todo el cuerpo e Israel es la cabeza. ¿Ok?
Dice, porque una serpiente maligna se fortaleció en lo alto y en lo bajo. Habla acerca de la contaminación, la impureza y la polución nocturna. Y cuenta cómo Dios suministró a Balán, un lugar de contaminación como él se merecía, porque Balán tiene que ver con el mal hablar. ¿Se acuerdan? Cuando Amalek gobierna la cabeza, ¿cómo va a ser nuestra habla? Negativa. Siempre vamos a hablar en negativo. ¿Qué vamos a ver como resultado? Por consiguiente, cosas negativas. Dice Israel, fíjense, y si no hubiera sido, dice aquí el Zohar, por Moshe arriba y Yehoshua abajo, Israel no habría vencido a la serpiente maligna, quien había planeado robar la señal del pacto. Si no hubiese sido por Moshe arriba y Yehoshua abajo. Nuevamente, los mismos personajes que acabo de mencionar durante el largo de este estudio. Apúntelo, por favor, que eso es muy importante, no lo traigo en pantalla. Para que podamos entender. Moshe, en hebreo, tiene una gematría de 345. 345. ¿A qué otro personaje mencioné? A Yehoshua. Yehoshua, por su parte, tiene una gematría de 391. Yehoshua, en hebreo, tiene una gematría de 391. Ahora, si a 391 le resto 345, me da exactamente el valor de 46. Y 46 es exactamente el valor en gematría de la palabra Elijah, que se traduce como Elías. El resultado entonces de restar Moshe y Yehoshua me da el valor de Elías o de Elijah. En pocas palabras, vemos el monte de la transfiguración. Estos tres personajes. Ahora, vamos a darle otra connotación. Miren, Moshe representa la Torá. Elías representa los profetas. Entonces, si yo uno Moshe 345 y Elías, en hebreo Elijah 46, tengo exactamente el total de 391. Y 391 es la palabra Yehoshua. Y voy y no me lo tome a mal lo que voy a decir. Entonces, tenemos que Yehoshua es el cumplimiento de la Torá y los profetas, es decir, de Moshe y de Elías. ¿Quién es el que le sigue a Moshe? ¿Quién es el sucesor de Moshe? Yehoshua. ¿Quién mete al Israel a la tierra prometida? ¿Quién mete, al pueblo de Israel a la tierra prometida, donde fluye leche y miel? Yehoshua. Escuche lo que viene, no me lo tome a mal. No me malinterprete tampoco los cristianos, porque ahí se van a poner alegres. No me malinterprete los judíos, porque ahí se van a poner enojados. Yehoshua se puede abreviar como Yeshua. Es decir, que metafísicamente hablando, el poder mesiánico radica en Yehoshua, porque es el que va a meter la parte emocional e instintiva a esta parte de la conciencia, es Yehoshua, que es el Mesías dentro de nosotros. Y la reducción es Yeshua, pero no haciendo referencia al personaje occidental que se crea, ¿no?
sino más bien a la cuestión metafísica. Porque todos aquí, para entrar a los planos de conciencia, sí o sí tenemos que ser Yehoshua. Si tú no eres Yehoshua, no puedes entrar a la tierra que fluye leche y miel. Es decir, si tú no eres el Mesías, si no se activa el Mesías dentro de ti, que es la energía de Yehoshua, jamás vamos a poder interactuar con el mundo de la unidad completa. Por eso a Jesús los judíos le dicen Yeshu. Y emiten o quitan la última letra hebrea que es la Ain. O sea, no dicen Yeshua, sino dicen Yeshu. Porque es un término muy feo, que su nombre sea pisoteado, borrado. Pero la Ain, ¿qué representa la Ain pictográficamente? Un ojo. ¿Por qué? Porque esto está indicando que tanto para el mundo occidental como para el mundo oriental, es decir, tanto para el cristianismo como para el judaísmo, la enseñanza cabalística, metafísica de Yeshua del primer siglo quedó oculta a los ojos tanto de los judíos como de los propios cristianos. Aunque los cristianos promulguen a Jesús, lo están promulgando de una manera completamente incorrecta, porque jamás enseñó lo que ellos dicen que enseñó. Y ahí les muestro que Jesús conocía de todo esto que te acabo de mencionar, porque era un gran cabalista a nivel profundo. Entonces el ojo que representa lo oculto, dice también Rabbi Shimon Bar Yochai que en los últimos tiempos, cuando la información del Zohar sea revelada a todo el mundo, es el tiempo del Mesías. Ain tiene un valor. La letra Ain tiene un valor. ¿Cuánto vale? 70. En alusión a la palabra Sot, secreto. En los tiempos finales, donde la luz del Zohar se escuche en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en los 4 puntos cardinales de la tierra, la luz se expanda y se abra el Zohar a todas las naciones, es el tiempo de revelar los secretos de los tiempos finales. Palabras de Rabbi Shimon Bar Yochai, no mías. Así que con esto quiero terminar este estudio poderoso y entender, amados, que todo es una enseñanza entre líneas y que no es literal. No va a venir ningún Mesías por primera vez, no va a venir ningún Mesías por segunda vez. Lo que se tiene que despertar es tu propio estado mesiánico dentro de ti para que tengas méritos y a través del mérito elevarte a los planos y niveles de conciencia que Hashem ha puesto desde el principio, desde todas las cosas, desde la fundación, cuando entramos en esta dimensión llamada materia. Amén. Amén. Ahora sí, una pregunta. También el 70 se refiere a las naciones, ¿no? Exactamente, el 70 se refiere a las naciones. 70 tiene que ver con naciones, lo oculto, porque esta luz tenía que llegar a todas las naciones. ¿No le sabe rico esto? A mí, muy rico. Y entonces, como estoy en medio, no me peleo con ninguna postura, porque entiendo que esta postura ataca a la otra postura y la otra postura ataca a esto. Si se están odiando, míreme, se están odiando. Judíos les llaman a estos incircuncisos filisteos goín, les dicen noágidas, como fúchila, como que ustedes sí pueden guardar la Torah, pero solamente unas cosas, leyes noágidas, le hacen el fuchi. Y de este lado dice cochinos judíos, ¿no? Odian a mi fe y se empiezan a tirar. Y se viola uno de los 2 más grandes mandamientos de la Torah,
Estos dicen amar a Hashem y los otros dicen amar a Dios igual. Llenos de amor, por aquí y por allá. Pululan de amor. Sin embargo, en la acción no se ve el amor, porque uno de los más grandes mandamientos es amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, no se está cumpliendo la esencia de la Torah. Entonces la idea que cuando estos dos lleguen a la unificación, ¿no?, comprenderán quién es Dios verdaderamente. Amados, estar en esta postura central es conocer a Dios. Porque puedo amar a mi prójimo y no lo puedo condenar, ¿no?, porque no piense como yo, porque no crea lo que yo creo. Aunque ellos me condenen a mí por no creer lo que ellos creen, por no profesar lo que ellos profesan, me condenan, me satanizan, porque entiendo entonces que tienen todavía ¿qué? Un satán que los está dividiendo. Yo, estar en la postura central es eliminar al satán. ¿Para qué? Para poder amar a Hashem, conocer su amor y entonces poder amar a mi prójimo como a mí mismo. Denle un fuerte aplauso al santo, bendito sea él. Perdón si les caí gordo a algunos, no era mi intención, la verdad. De todos modos, les amo. Vamos a entrar a las preguntas, amada. Ayúdame, ya porque nos vayamos a comer. Esta hambre se está muriendo de gente. Ya ve que siempre cambio las cosas. Esta gente se está muriendo de hambre. Vamos a ver allá. Sí, claro. Sí, me lo puedes poner, por favor. Ponemos el WhatsApp o cualquier cosa. José 27. ¿Cómo podemos entender entonces la cruz donde Yeshua fue crucificado? Muy fácil. Resurrección. Voy por esa pregunta, voy por mis lentes, amada, y mi teléfono. Esa pregunta me gustó. José 27 siempre hace muchas preguntas de la novena dimensión. Eso me gusta. Está muy bien. No se queden con sus dudas, no echen mis... ¿Sí? Ahí está, mira, mi amor. Ellos sí preguntan, no como ustedes. A ver, vamos a ver. La pregunta esa me gustó. A ver. José 27. Voy a saludar a todos, así que no tengan problema. En YouTube, vamos a ver. Ok. Una pregunta, dice José 27. ¿Cómo podemos entender entonces la cruz donde Yeshua fue crucificado y la resurrección? Muy fácil. Siempre a los ojos, si nos ponemos en medio, vamos a entender todas las cosas. ¿Cuántas columnas en el árbol de la vida hay? 3. Tenemos columna derecha, Gesed. Izquierda, Geburah, ¿no? Rigor. Y la central, que es la unión, la Tiferet, ¿no? El equilibrio. Muy fácil. Esas 3 cruces representan las 3 columnas del árbol de la vida. Tenemos un ladrón malo, columna de Geburah. Tenemos un ladrón que se arrepiente, columna de Gesed, de Geburah, de bondad, perdón. Uno lo ataca, ¿no? Le dice, si eres Dios, o si eres el Hijo de Dios, ¿no? Y el otro dice, yo creo en ti. Y le contesta, hoy estarás conmigo en el paraíso. La columna central, ojo aquí, es el equilibrio de las 2 columnas. ¿Cómo llego al equilibrio? Haciendo morir el ego. La crucifixión de Jesús o de Yeshua no es otra cosa que, cabalísticamente hablando, la muerte del ego. El bitul, la negación al yo que no soy yo. ¿Se acuerdan? Lo que hablábamos hace 8 días. Este yo que es el ego, que es el deseo de recibir para mí mismo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo canalizo? ¿Cómo lo hago negación? Cuando el deseo de recibir para mí, también lo hago para dar. Y ahí es el equilibrio. Entonces, ¿qué pasó con Occidente? Que terminó adorando lo que no tenía que adorar, que es lo que se posó en la cruz, lo que se posó en ese
o en la cruz o en ese palo no es otra cosa que la muerte del ego. Entonces, curiosamente, lo que adoran es el ego. Cuando eso no hay que adorar, hay que imitarlo. Y esas son la analogía de la crucifixión. ¿Cuál es la resurrección? Que yo puedo resurrectar en esta vida con un cuerpo, como lo hizo Elías, con un cuerpo nuevo, elevado, y eso es la resurrección. El subir los parámetros de conciencia. Ok, espero que lo haya yo contestado, José. Saludo a todos. Marco Urrieta, gracias. Anderson Martín, gracias. Marilyn Méndez, que nos ven desde Perú. Pilar Trujillo. Ya creo que ya le estás poniendo WhatsApp, mi amor. Ok, ahí puedes escribirme. AB, no sé cómo se llame, pero Shabbat Shalom también para ti. María de Lourdes, era mucha responsabilidad para un niño de 13 años, así es. Marilyn Méndez, estas enseñanzas son las que me apasionan, pues gracias. Juan Manuel Ramírez, desde San Luis Potosí, les manda bendiciones a toda la comunidad. Dice, otra pregunta, los dos testigos son Moisés y Elías. Según el Apocalipsis, esto se puede interpretar también místicamente, por supuesto. ¿Quiénes son los dos testigos? Moshe, Elías. Todo es metafísico. De hecho, les puedo decir que Apocalipsis no es una literatura profética, sino es una literatura, se me olvida el nombre. No es una literatura profética, sino una literatura apocalíptica. No es lo mismo. El libro de Daniel no es una literatura profética, es una literatura apocalíptica. Apocalíptica no es profecía, es algo que ya ocurrió y que se está relatando. Investiguen, por favor. ¿Qué más? A ver, Rosemary, gracias desde Colombia también para tu vida. Esta parashá hoy me voló el cerebro. Qué bueno. Es necesaria verla de nuevo, así es, gracias. Carmen Rodríguez, shalom. Anderson Martín, desde Perú, así es. Marco Urrieta, todo está claro. El problema es que religiosamente nos lo enseñaron con equivocaciones. El Eterno es misericordioso, Shabbat Shalom. Bueno, qué bueno que están entendiendo. Carmen Rodríguez, increíble, no vendrá el Mesías. Así lo que nos enseñan, agradezco por su enseñanza. El Mesías en mi vida ya vino. Yo estoy en la época mesiánica. Y todos los que están elevando su conciencia, que han entrado a la tierra que fluye leche y miel, están en el estado mesiánico. Así que felicidades. Marilyn Méndez, muchas gracias. Una pregunta, cuando ya rectifiquen todas las sefirot y no tengamos que reencarnar más, ¿a dónde vuelve el alma? Una pregunta muy importante, regresa a su fuente original. No vuelve al estado de mentira, al estado de la simulación. Esto no existe, señores. Esto no existe. Es una simulación. Por lo tanto, hay que engañar a la simulación, a la Matrix, porque si no nos termina dando en la Matrix. Hay que engañarla porque es una matriz que no es natural, es una matriz artificial. Nosotros no dependemos de esta matriz. Dependemos de las matrices que están sobre esta matriz artificial. Entonces la idea no es regresar al mundo de la simulación. Entonces divirtámonos en este mundo de la simulación, haciendo creer al mundo de la simulación que estamos creyendo lo que la simulación quiere que creamos. Aprendamos a vivir esta vida. Tengamos conciencia de que somos alma, que tiene un cuerpo. No al revés, que un cuerpo que tiene un alma. ¿Me siguen acá? Bueno, ¿qué más? De Arizona nos ve. Aquí gozándose. Ahora voy a Facebook. Amados, en verdad, créanme que yo no lo hago con la intención de molestarlo ni de caerle mal. No es mi idea. María Luisa Márquez es Wichita, ¿verdad?
Mandamos un abrazo a Wichita, que se recupere de donde está, que vaya para adelante. Jacqueline, que nos ve desde Colombia. Muchas gracias por estar ahí, Jackie. Rocío Pulido, ahí está, la Chío. ¿Cuándo vienes, Rocío? Juan Núñez, la paz y el amor sea en todas sus vidas. Gracias, gracias. La Chío siempre sale vestida de negro, ¿no será como la viuda negra? Siempre sale así vestida de negro. Enrique Alberto, gracias por comentar. René GD, gracias. Deira Edith, gracias por tus palabras. Solcar García también, gracias. Eduardo Rivera, desde Iztapaluca, Estado de México. Bueno, no sé si haya más preguntas acá ustedes. ¿Todo bien? ¿No? ¿Hay que ser como Yehoshua? Sí. ¿Entenderon la metáfora? Claro. Miren, la Torah escrita, ¿dónde está? En la dimensión del árbol de la vida. ¿Dónde está la Torah escrita? Serampín. Mundo emocional. ¿Dónde está la Torah oral? En Malhut. ¿Ok? Ahora escuchen esto, porque es muy importante. Si tenemos Torah escrita y tenemos Torah oral, estamos aludiendo entonces al mundo de profecía, ¿no? Oral, que tiene que ver con boca. Entonces, el cumplimiento de estos dos conceptos de la Torah escrita y de la Torah oral tiene que ver con la energía de Yehoshua, que es el sucesor de Moshe, ¿no? Que va a impulsar a que todo el mundo emocional e instintivo se eleve a nivel conciencia. Ahora, los instintos que nos dominaban, nosotros terminamos dominando los instintos. Las emociones que nos dominaban, ahora nosotros terminamos dominando a las emociones y a los instintos. Hemos creado el rey. De nuevo, para que nunca se les olvide, cerebro, corazón e hígado. ¿Cómo se dice cerebro? Moaj. ¿Cómo se dice corazón? Lev. ¿Cómo se dice hígado? Kavet. Si yo uno las iniciales de estas tres letras o palabras hebreas son Men, Lamed y Kaf. Melech. Creo el rey. ¿Qué es el rey? El que gobierna el reino. ¿Y quién es el reino? Malhut, el mundo de la acción. Ahora, si estoy unificado en esos conceptos y si a Melech le bajo el Aleph, que el Aleph es Dios, a esta dimensión, ese Melech ya no se lee como Melech, sino ahora se lee como Malach. Y Malach es ángel. He creado un ángel divino en esta dimensión. ¿Ok? Es fácil comprensión, ¿no? Y ya no nos peleamos entonces de que este sí, este no, y este sí, y que regrese por segunda vez, y que venga por primera vez, y que el falso mesianismo y el... No. El Mesías está dentro de cada uno de nosotros. Y el Mesías es tu propia esencia del yo profundo, el yo tiférico, el yo que está en Tiferet, y no el yo que está en Yesod. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? Mira, Amelia González, el rey, luego Melech, luego entienden esa cuestión. Bueno, pues como no hay nada más y todos tienen cara de fuchi, ya me voy porque no disfruta usted como los que están del otro lado. Por eso a veces no hablo de cosas más profundas, porque todavía hay que ir remojando un poquito a los, ¿cómo se llama? Se me olvida la palabra, a los egipcios que tenemos dentro de nosotros, ¿eh? Nada más los remojamos, no los ahogamos. ¿Qué son los egipcios?
¿Cuáles son esos egipcios? Los pensamientos preconcebidos. Los pensamientos negativos, donde se crean esas fuerzas, esas fortalezas poderosas, esos pensamientos preconcebidos, parásitos, solamente le damos un remojón. Hay que ahogarlos completamente, para que ya no queden ahí. Así que no quede huella, que no quede huella. Pero de este lado dice que no quede huella, que no quede huella, pero de este lado dice que no se va. ¿Cómo es la otra canción? No se va. O sea, esos dicen que no quede huella, que no quede huella. Y estos dicen, no se va. Les contestan unos a otros. Ok, bueno, pues ya me voy. Hace hambre. No, ya no hay más. Bueno, pues si nos ayudan a compartir, por favor, que sea de mucha bendición. A todos, que salgamos completamente de esas tremendas fortalezas mentales, del status quo, de los paradigmas. Por favor, ya no le hagamos tanto caso a este sistema engañoso, religioso, ritual. Salgamos a la verdad absoluta, busquemos al Dios absoluto, que no está en ninguna religión. Repito, no está en ninguna religión, ni en el norte, ni en el sur, ni en el este, ni en el oeste. No está en una religión, está en la verdad absoluta, y es elevar nuestra conciencia. Amén. Bueno, pues nos vamos. ¿Tenías algo más? No. Nos vamos, que el Eterno me los bendiga y nos vemos. Prométame, por favor, que los que dijeron que no se va, que se vaya. Y regresamos por la tarde con el nombre, uno de los nombres que tiene que ver con la transmutación del yo, de cómo vamos a no solamente a recibir, sino el prospecto del dar. Y va a ver qué maravilloso y potente es el Shem 38 que vamos a ver el ratito. Así que nos vemos a toda Europa, les decimos a la cuenta de 3 con la letra Shem, Shawa, Tov, y a todo América, que todos estamos en Shabbat, le decimos a la cuenta de 3 con la letra Shin, Shabbat Shalom. Nos vemos.